Sí. Bien. Muy buenos días a todos otra vez y bienvenidos. Sí, es nuestra última clase en este curso. Ya se nos fue volando el tiempo, ¿verdad? Pero es una última clase muy importante. Vamos a estar estudiando el día de hoy lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad. Y vamos a ver que está relacionado esto con el legalismo. Ya vimos que... No tiene segunda parte, el legalismo es muy bueno, Padre Santo, y la ley y el Evangelio también son dos espectaculares. ¿No tienen ninguna segunda parte? No hay segunda parte de este curso. Siempre pueden volver a tomar el mismo curso con otro profesor y van a dar más información, seguro. Pero sí tocamos este tema en otros cursos, como ley y evangelio. Sí. Pero bueno, lo que decía es, estamos estudiando hoy el Evangelio de la Prosperidad. Que es una falsa enseñanza que está relacionado con el legalismo en dos sentidos. Hemos visto que el legalismo exige lo que Dios no exige. Pues el Evangelio de la Prosperidad promete lo que Dios no promete. Entonces está relacionado en ese sentido. Pero también en otro, que los dos ponen el enfoque, el énfasis en lo que una persona hace para sacar bendiciones de Dios. Entonces el enfoque no está en Jesús y lo que Él hizo para salvarnos del pecado, más bien está en nosotros, lo que nosotros hacemos. Y por eso lo vamos a incluir en nuestro estudio del legalismo. Bueno, entonces vamos a empezar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, antes que nada, ayúdame a comprender que ya soy rico por mi relación contigo como mi Salvador y con los que me rodean, que me aman y cuidan de mí. No permitas que yo caiga en la trampa de codicia. Dame el don del contentamiento para que, si no pueda tener lo que quiera, querré lo que tengo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Amén. Ok. Entonces, continuamos con las preguntas repasando el video que ustedes miraron antes de la clase. Primero, ¿qué es el Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad es cuando nos enseñan a llevar una vida que si llevamos una vida recta y si tenemos la fe suficiente en Dios, Él nos dará a nosotros lo que le pidamos. Ellos dicen que si nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos dará todo lo que le pidamos materialmente, casas, carros. Es un engaño porque Dios nunca nos prometió riquezas materiales, pero sí riquezas espirituales. Muchas gracias, gracias. Buena definición y también buena respuesta con la escritura. ¿Alguien más quiere contestar la pregunta? Pastor, ¿puedo intervenir? Claro, Jaime. Bueno, dice que el Evangelio de la Prosperidad es una creencia religiosa controvertida que sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para ellos y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentarán la riqueza material de uno. La teología de la prosperidad ve la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. La doctrina enfatiza la importancia del poder personal proponiéndole que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. Se interpreta que la expiación, entre paréntesis, reconciliación con Dios,
incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza, que se consideran maldiciones que deben romperse por la fe. Se cree que esto se logra a través de donaciones de dinero, visualización y confesión positiva. Ok, gracias. Es una definición muy completa de la teología de la prosperidad. Incluyó que algunas de estas iglesias hasta dicen que Jesús no solo nos salvó del pecado con su muerte en la cruz, sino también nos salvó de enfermedad, de pobreza, de etcétera. Ok, Pablo, ¿tenía respuesta aquí también, Pablo? Sí, pastor. La teología de la prosperidad es el evangelio de la avaricia. El tema de que se engañan con la fe a las personas que van en busca de la palabra del Señor, y a consecuencia de una dádiva, ellos pueden ser salvos tanto de enfermedades como de promesas o cadenas generacionales. Y ellos dicen con el apoyo que le dan, entonces, eso es lo que yo entendí, pastor. Gracias. Otra muy buena definición. Voy a poner en mudo los micrófonos de todos solo porque hay mucho ruido en el trasfondo. Y por favor, mantengan cerrados el micrófono hasta que estén listos a aportar. Luego pueden abrir. Correcto, es que dice que supuestamente entre uno más Dios lo prosperará. Sí, es otra cosa que prometen. Aquí, y esta más bien es una manifestación del evangelio de la prosperidad. O sea, la teología de la prosperidad es la enseñanza que Dios quiere bendecirnos con vidas prósperas aquí en la tierra. Eso incluye salud, dinero, éxito, etc. Y hay muchas manifestaciones diferentes sobre cómo conseguimos eso. Pero aquí un ejemplo. Si alguien le pide algo a Dios con suficiente fe y está viviendo una vida cristiana, Dios estará deseoso de darle lo que le pida. A veces dicen, si tienes suficiente fe, Dios te dará una vida próspera. A veces dicen que si vives una vida buena y recta, Dios hará lo mismo. Si oras con suficiente fe, otra manifestación, si diezmas, si das tus primicias, Dios te lo va a multiplicar 100 veces. Entonces hay varias manifestaciones, pero en su base es esta enseñanza, esta idea que el propósito de Dios para nuestras vidas es darnos prosperidad ahora. Y veremos lo que la Biblia dice en cuanto a eso. ¿Cuál apoyo bíblico cita para esta enseñanza? Y aquí las respuestas pueden variar. Incluyeron un versículo bíblico en el video, pero hay otros que citan. Santiago 4:2. No tienen lo que desean porque no piden. Ok. Entonces usan ese versículo para prometer. Si pides algo de Dios con fe, Él te lo va a conceder. Okay. ¿Algún otro versículo que alguien puede pensar que usan, que citan para prometer una vida próspera? Bueno. Pastor. Sí, Rodrigo. Esa doctrina o esa enseñanza de la siembra y la cosecha que tanto énfasis en muchas iglesias hacen, también tiene que ver con este asunto, porque mire que hay veces que manipulan las personas la raíz de Dios de una manera que, le digo pues que llegan a convencerlo a uno de que uno tiene que sembrar, y lo manipulan y mejor dicho, le meten esa idea en la cabeza de que si uno no siembra, no recibe, que tiene que sembrar, y eso le hacen las promesas que usted quiera. Entonces ahí es donde engañan al pueblo. Sí, ¿verdad? Sacan hasta un versículo bíblico citan un versículo bíblico para tratar de respaldar esas promesas que dan. En ese caso,
Está en 2 de Corintios 8, si no me equivoco, o 9. Estoy buscándolo ahora. Pastor, hay otro versículo, Salmo 2:1. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Ok, citan ese versículo y bueno, en Salmo 2 están sacándolo del contexto porque ese salmo es sobre Jesús. El salmo entero es un salmo mesiánico, no está prometiendo a los creyentes que vamos a recibir eso si pedimos algo de Dios. También está en 2 de Corintios 9, en donde Pablo habla de sembrar y cosechar. Y vamos a ver a lo largo de la clase que sí hay ciertas promesas que Dios da sobre nuestra generosidad, de que Él será generoso con nosotros. Pero abusan de esas verdades cuando ponen el énfasis en sacar bienes materiales de Dios. El énfasis debe de estar en Jesús y lo que Él hace y nuestras riquezas espirituales que tenemos en Él. Sí. Bueno, sacaron... Sí, de las personas que me afanaba porque muchas veces no tenía ni para dar un peso, ni tenía para dar el diezmo. Sí, y usan la culpa mucho entonces para a obligarles a dar, básicamente, aún a los que no tienen, cierto. Pablo iba a decir algo aquí también. Sí, pastor, yo tengo, son como 25, pero tengo 3 versículos. Le puedo decir uno de ellos, si gusta, te los ocupan. Está Génesis 39, 2 y 3, donde dice, pero el Señor estaba con José y prosperó en la casa del egipcio, su amo, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía para prosperar en todo lo que emprendía. Eso lo manejan para cuando se está pidiendo la primicia y las cosas. Está Deuteronomio 6:10, Éxodo 1:21. Éxodo 1:21 dice, y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. Y así obediencia, legalidad, o sea, más o menos esos son los que se ocupan para la prédica en un momento que cuando quieren que entre la cooperacha. Ok. Sí, es interesante, ¿no? Que toman unos ejemplos bíblicos de creyentes que fueron bendecidos materialmente por Dios. Y de eso sacan la promesa que Dios va a bendecir a todo creyente materialmente. Cuando ignoran los ejemplos de otros creyentes que eran igual de bendecidos por Dios, pero eran pobres físicamente. Lázaro en Lucas 16 es el rico y pobre Lázaro. Lázaro no tenía nada, pero era salvo. Y eso es lo que importa. A Pablo, el apóstol, que hasta tenía que trabajar de noche haciendo carpas para proveer el pan de cada día, que murió ejecutado a las manos de los romanos. Sí, entonces están tomando descripciones de algunos creyentes que Dios ha bendecido y luego sacando una conclusión falsa de eso, que Dios, su voluntad es dar a todo creyente una vida rica y próspera según el pensar de lo material. Bueno, vamos a hablar más de esto adelante. Entonces, este versículo, Santiago 4:2, es el enfoque del video. Citaron este versículo como uno que muchos usan para tratar de predicar o enseñar una teología de la prosperidad. No obtienen lo que desean porque no piden. Pero como vamos a ver, esta teología está basada en versículos sacados fuera de su contexto y por eso mal interpretados. Entonces, ¿qué nos enseña de verdad el contexto alrededor de este pasaje? Que no debemos a toda hora estar pensando solamente en las cosas materiales, sino hacer tesoros espirituales donde no ni la polilla los corrompe.
Gracias por citar esos versículos del evangelio, de los evangelios. Jesús dice, no busquen tesoros terrenales, porque se perecen. Busquen mejor tesoros espirituales. El contexto aquí en Santiago también contradice su enseñanza. ¿Alguien sabe el contexto de ese versículo en Santiago? Pastor, en el video dice que lo sacan de contexto, porque no toman el versículo completo, el Santiago 4:3, que dice a ver, dice, que lo han sacado del contexto y han torcido y casi nunca toman en cuenta el versículo siguiente. Santiago sabía que sus palabras podían ser malinterpretadas y abusadas y por eso agrega el versículo siguiente. Y cuando pidan algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastar en sus propios placeres. Ok, sí. Entonces ahí está el contexto de este versículo en particular. Sigue diciendo Santiago, y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Entonces no está prometiendo Santiago ni Dios aquí que todo lo que tú deseas, pídeselo a Dios y Él te lo concederá. Más bien está diciendo cuáles son tus motivos tras pedir lo que estás pidiendo. Si estás pidiendo solo para sí mismo, para enriquecerte o tener una mejor vida, son motivos egoístas. Y Dios no está dándote lo que pides porque no es bueno para ti, ni es para la gloria de Dios. Veremos también el contexto del libro entero de Santiago contradice esta enseñanza falsa, que en el primer capítulo, por ejemplo, Pablo les dice, bienaventurados son cuando sufren pruebas diversas. Que vamos a sufrir pruebas diversas y somos bendecidos así. Eso va contra de la teología de la prosperidad. También en el capítulo 1, él dice que los pobres materialmente son bendecidos y los ricos no, porque todo lo que los ricos tienen va a desaparecer. Entonces, él dice que los pobres deben de gozarse en su condición y los ricos deben de recordar que todo lo material va a perecer al fin. Ok, vamos a continuar entonces. La siguiente pregunta es, ¿con qué imagen gráfica compara la Biblia nuestros actos de justicia? ¿Alguien puede leer este versículo de Isaías 64:6? Yo, pastor. Adelante, sí. Si bien todos nosotros somos como suciedad de todas nuestras injusticias, como trapo de inmundicia, y cargamos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades, que se lo lleva como la hoja del viento. Ok. Todos nuestros actos de justicia, y se incluye el profeta Isaías, el creyente Isaías, él dice, nuestros actos de justicia son como trapos llenos de inmundicia. Es muy gráfica la ilustración que él usa aquí. Nuestros actos de justicia se comparan con trapos de inmundicia. Esa palabra en hebreo refiere a los trapos manchados por las mujeres durante su ciclo menstrual. Así, Isaías llama nuestras buenas obras. ¿Por qué? El video usó buen ejemplo. Recuerden, en el video habló de un tal Fernando que encontró unas flores muy lindas y las sacó de la tierra y las llevó a su novia. Y la novia, al ver las flores, las examinó más bien y miró que las raíces tenían suciedad y gusanos, y Fernando ni se dio cuenta de eso.
La Biblia dice que aún nuestros mejores actos salen de corazones que no son 100% limpios. Salen de corazones que son pecaminosos. Entonces, la raíz, el motivo tras esas acciones no es santo, es sucio, lleno de gusanos, por decir. Y Dios mira eso. Y por eso, aparte de Cristo, no le agradan nuestras buenas obras. Ahora, cabe mencionar aquí que por la fe en Cristo, nosotros somos lavados de toda nuestra inmundicia. Y nuestras obras hechas por fe en Cristo también son lavadas y son agradables a Dios. La Biblia dice eso, pero es por fe en Cristo, que nuestras buenas obras de agradecimiento por haber sido salvados le agradan a Dios, son como un sacrificio de buen olor en sus ojos. Bueno, pero como que la Biblia dice que aparte de Cristo, nuestras buenas obras no le agradan a Dios. ¿Cómo podemos decir que con nuestras buenas vidas vamos a ganar bendiciones terrenales de Dios? Si Dios dijera, le daré justamente lo que pides, si estás pidiendo una vida justa, ninguno de nosotros calificaría, porque nuestras vidas no son justas. Okay. Amén. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué quiere decir el cargar la cruz? El cargar la cruz, nieguese a sí mismo. Alguien dijo, niéguese a sí mismo. ¿Fue Lucy? Sí, pastor. Muy bien. Lo que los cristianos sufren por causa de Jesús. Por causa de Jesús. Muy bien. Sufren por causa de Jesús. Sí, sí, amado pastor. Porque ¿sí? los cristianos sufrimos por causa de Jesús, pero estas palabras nunca aplican a los incrédulos. Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y que para entrar al reino de los cielos es necesario pasar muchas pruebas, y también otro versículo que dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que la ha vencido. Amén. Sí, de acuerdo con esas citas bíblicas. Sí, la vida que Jesús y la Biblia prometen a los que siguen a Jesús, los que creemos en Él, no es una de, como decimos en inglés, rosas y mariposas. No es una de fácil, no es uno de prosperidad, es llevar una cruz. Y vamos a ver qué significa eso. La cruz no refiere a todo sufrimiento humano. Porque como John dijo, la Biblia solo dice que creyentes siguiendo a Cristo llevamos una cruz. Incrédulos no. Pero incrédulos todavía sufren de enfermedades o dolores o tristezas. Esos sufrimientos son parte, por aquí. son un resultado de vivir en un mundo caído. No es parte de la cruz cristiana. La cruz cristiana más bien refiere específicamente a cualquier sufrimiento externo o interno que experimentamos por nuestra fe en Cristo. Jesús lo define muy bien. Él dice que es negarse a sí mismo. Un ejemplo entonces de un sufrimiento externo que requiere negarse a sí mismo para seguir a Jesús. Es de un cristiano nuevo en la fe, se ha convertido de otra religión. Llegó a creer en Cristo por la gracia de Dios, pero ahora su familia, que todavía es de su religión pasada, se burla de él, lo rechazan. Ese sufrimiento es solo por su fe en Cristo que está sufriendo, ¿no? Y yo me imagino que su corazón está diciendo, pues deja a Cristo a un lado y tu familia estará contenta contigo otra vez. Pero seguir a Cristo requiere que Él se niegue a sí mismo,
que él diga a ese deseo en su corazón de rechazar a Cristo para estar con su familia, no. Y seguir a Cristo a pesar de las burlas de su familia. Un ejemplo de un sufrimiento interno que es parte de la cruz también puede llegar por causa de enfermedad, un resultado de vivir en un mundo caído para el cristiano. El cristiano llega a tener coronavirus y está en el hospital. Y en sí, esa no es parte de la cruz cristiana, porque hay incrédulos que están contagiándose con coronavirus también. Pero solo el cristiano está batallando interiormente con preguntas como ¿por qué? Está batallando con Dios, ¿me amas? ¿Me vas a rescatar de esto o no? Y esa lucha interior, su propia razón está diciendo, si Dios te está permitiendo sufrir así, no te ama. Y el cristiano tiene que negar eso, tiene que decir no. Esa voz dentro de mí está equivocada. Dios me ama, me lo promete en su palabra, me ha salvado en Cristo Jesús. Entonces, la lucha interior contra la carne pecaminosa y diariamente es una cruz que llevamos. Los incrédulos no luchan contra eso, solo los creyentes. Entonces, sí, cualquier sufrimiento que pasamos por tener fe en Cristo, eso sería sufrimiento exterior o interior también. Y en su base, la cruz es negarse a uno mismo. Ahora, unas preguntas sobre esto. Pablo, Pastor Abraham, perdón, puede ser también cuando el apóstol Pablo decía, me gustaría que explicarse donde el apóstol Pablo decía que él tenía algo que le pedía a Dios que se lo quitara, pero que Dios le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo veo que el apóstol Pablo como que tenía una lucha, no sé cuál sería, pero luchaba con algo espiritual, no sé, o físico, pero que él clamaba a Dios y Dios no le respondía a favor, siempre decía que no, que solamente se apoyara en su gracia. Sí, es buen ejemplo de la cruz cristiana. No sabemos lo que era su sufrimiento en ese caso. Entonces, el sufrimiento en sí, si fuera algo físico, esa no era la cruz. La cruz, si fuera un sufrimiento físico, la cruz era, Pablo quiso que Dios quitara eso de su vida, pero Dios dijo no. Entonces, la cruz sería Pablo negándose a su propia voluntad para, en cambio, confiar en la buena voluntad de Dios. Que cuando Dios dice no, mi gracia es suficiente para ti. Cargar la cruz sería, ok, entonces yo acepto esto de la mano de Dios y voy a tener suficiente gracia de Dios para soportarlo. Sí, Pablo levantó la mano también. ¿Pablo? Sí, yo iba a dar el ejemplo del apóstol Pablo de Tarso, o sea, un gran ejemplo de cargar su cruz. Él estaba muy bien, era un fariseo bien estudiado y aparte era respetado por los sacerdotes y tenía una buena, por la parte de atrás, una buena fama. Y él cargó su cruz, dejó todo por seguir al Señor y no tuvo fama ni dinero. Al contrario, levantó varias iglesias, hizo varias iglesias, Corintios, o sea, hizo varias iglesias de Corintios, pero él murió decapitado. Es ahí donde demuestra que la cruz él tomó su decisión en vez del beneficio propio de estar bien, que tampoco es malo, pero él decidió en vez de estar bien, dar la palabra. O sea, eso para mí es un buen ejemplo de cargar su cruz. Sí, sí. Todo ese sufrimiento que cayó encima de Pablo fue justo porque él creyó en Cristo y predicó a Cristo. Y en vez de decir, voy a esconder mi fe, voy a terminar estas prédicas, él siguió a pesar del sufrimiento. Es un buen ejemplo de llevar la cruz. Ok. Sí, Cuando yo me enfermo también, yo por ejemplo con mi enfermedad que tengo, Padre Santo,
la llevo en muy buenos términos, porque ¿qué podemos hacer? Ya Dios lo quito así, yo tengo que antes seguir con la cruz de Él. Sí, sí. Y en ese caso, Jolie, el sufrimiento físico en sí no es parte de la cruz a que se refiere Jesús aquí, pero la batalla interna de aceptar la voluntad de Dios, sea la que sea, la lucha interna de esperar con paciencia en ese sufrimiento, el nuevo cuerpo glorioso que Dios nos dará en la resurrección. Eso sí es parte de la cruz. Ok. Bueno, tenemos que seguir aquí, pero vamos a volver a tocar este tema un poco más adelante, si tienen más preguntas. Pastor Pablo, Pastor Abraham, yo tengo una experiencia que cuando en mi profesión, cuando recién yo comencé a caminar de la mano, cuando el Señor me tomó y el Espíritu Santo me tomó y me llevó a Cristo, la mayoría de compañeros míos hablaban mal de mí por ser cristiano y me señalaban y se burlaban de mí. Pero yo callaba y al principio me dio rabia, pero yo apliqué la palabra de Dios que dice que había que orar por los que nos maldicen y por los que nos ultrajan, y comencé a orar y clamarle a Dios. Y pasaron meses, dentro de un pero rato que al estoy final recibiendo la clase. los compañeros comenzaron a buscarme para que orara por ellos y para que les llevara un mensaje cuando tenían problemas. Ok, sí, gracias por compartir. Es un ejemplo de negarse a sí mismo, llevar la cruz y seguir a Cristo. Ok, entonces vamos a continuar. El Evangelio de la Prosperidad. Aquí tenemos muchos dibujos. En la parte de encima hay ciertas cosas que iglesias legalistas hemos visto prohíben y dicen que al evitar tales cosas estás viviendo una vida que agrada a Dios. Pues las iglesias que también enseñan un evangelio de la prosperidad dicen que si haces esto, entonces Dios también te va a bendecir con lo que deseas, sea dinero, sea carros nuevos, sea una vida exitosa aquí en la tierra. Y ya vimos que en el contexto, los versículos que citan para respaldar esta teología están equivocados en su interpretación. Los sacan fuera del contexto para prometer algo que Dios no promete a los que confiamos en Cristo. Aquí los versículos que vimos antes no obtienen lo que desean porque no piden. Cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Desgraciadamente, los que enseñan una teología de la prosperidad conducen a muchos a pedir cosas de Dios, buscar cosas de Dios con motivos pecaminosos, a valorar lo material más que lo espiritual, que es idolatría, ¿no? Cuando nosotros valoramos más salud, dinero, prosperidad, que el perdón y el amor de Dios y su reino, estamos convirtiendo lo material en ídolo. Y ese es el resultado triste en donde se predica esta teología de la prosperidad. También otros versículos que sacan del contexto. Ya mencioné Santiago 1:6, es otro versículo que sacan del contexto. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y a veces citan ese versículo para decir, si pidas con suficiente fe, Dios te va a conceder lo que tú pides. Pero ignoran el contexto. O sea, claro que Dios quiere que pedimos confiados en su voluntad. Sin duda, eso es cierto.
Pero en el contexto, Santiago no habla de pedir riquezas, está hablando de pedir sabiduría. Y no solo eso, en el contexto de ese mismo capítulo, él dice, alégrense cuando sufran pruebas. Y dice, pobres los ricos, porque su riqueza todo perecerá. Entonces, el mismo capítulo habla en contra de pedir riquezas o una vida más próspera. El mismo capítulo promete que vamos a sufrir pruebas y cuando las sufrimos debemos regocijar porque Dios los está usando para nuestro bien eterno y espiritual. Otro versículo que a veces citan fuera del contexto. Jesús dice en Juan 15:16, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A mí dicen, pues, pides algo en el nombre de Jesús, entonces Dios te lo va a dar. Pero ellos ignoran el hecho de que en el nombre de Jesús significa no solo decir la frase en el nombre de Jesús, significa según lo que es revelado sobre Jesús. ¿Y qué significa eso? Pues Juan en su carta, su primera carta explica, él dice en primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Ahí está. Jesús en Juan 15 no prometió que cualquier cosa que deseamos, pedimos y Él nos lo da. Él nos estaba enseñando cuando piden según la voluntad de Dios, nos dará lo que pedimos. Entonces el creyente siempre ora si es tu voluntad. Dios, sáname de esta enfermedad, pero si es tu voluntad. Porque si tú tienes algo mejor planeado para mí por medio de esta enfermedad, entonces no me sanes en este momento. El evangelio de la prosperidad convierte la voluntad de Dios en la voluntad del ser humano. Y eso no es bíblico. Además, un requisito del evangelio de la prosperidad es que la persona que pide tiene que estar viviendo una vida justa. Pero como ya mencionamos, citando Isaías 64, versículo 4, nuestras vidas no son justas delante de Dios. Todos somos injustos y por eso vino Jesús, para salvarnos de nuestros pecados, para, por la fe en Él, declararnos justos delante de Dios. Bien. Unos versículos bíblicos sobre entonces lo que la Biblia dice sobre la vida del creyente. Vamos a comparar lo que es el evangelio de la prosperidad con el verdadero teología, o sea, la teología de la cruz. Vamos a leer unos versículos bíblicos. ¿Alguien puede leer Marcos 8:34 en sus pantallas? Yo, pastor. Adelante, sí, gracias. Dice, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo, si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Okay. ¿Sigo, pastor? ¿Siguen leyendo todo? Vamos a permitir que otro voluntario lea el siguiente. Pero antes, fijamos aquí la atención en, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay solo una forma de seguir a Jesús, y es negándose a uno mismo, diciendo no a mis deseos en preferencia por la voluntad de Cristo. El evangelio de la prosperidad invierte eso. Lo hace al revés. Que Jesús debe de someterse a mi voluntad. No, Jesús no dice eso. Ahora, Hechos 14:22. ¿Pablo? Sí, Pablo, adelante. ¿Sí? Dice,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Okay. Sí, los Reino apóstoles. Gracias. Los apóstoles ahí estaban animando a creyentes que estaban sufriendo persecución. Ellos decían, miren, no se sorprendan, esto va a suceder. Es necesario que pasemos por tales cosas. Muchas tribulaciones antes de llegar al cielo. A mí lo mismo es cierto con todo cristiano de toda época. Mateo 10, 16. ¿Alguien puede leer ese versículo? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Marlene. Oh, no fue Marlene, Yulima, perdón, adelante. Sí. A ver si me escuchan. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Ok. Jesús dijo eso a sus apóstoles. Estaba enviándoles al mundo con el mensaje sobre él. Y no les prometió una vida próspera de fama o de riqueza. En cambio, él dijo, van a ser como ovejas medio de lobos. Y vemos de las vidas de los apóstoles que así fue. 11 de ellos murieron por predicar a Cristo. Juan, el único que no fue matado por predicar a Cristo, estaba exiliado en una isla que se llama Patmos por su fe en Cristo. Entonces no había vida fácil para ellos, y tampoco una vida rica. Pastor Bien. Abraham, ¿me puedo interrumpir? Sí, yo. Aquí en Colombia, los pastores primitivos, los que nos trajeron, por decir aquí a Colombia, ellos decían, tenían un refrán, decía, si eres cristiano y no tienes problemas, revísate. Sí, no es mal consejo eso. No debe de concluir uno de esa frase, de ese refrán, que si yo no tengo problemas en el momento, no soy cristiano. O sea, el mismo Dios que promete tribulaciones y dificultades a los creyentes, también en su sabiduría a veces nos da días, semanas de paz y de prosperidad. Y puede ser que en el momento no tengo muchos problemas, pero si estoy buscando eso de Dios, pensando que Él promete eso a mí, estoy equivocado yo. Y también es cierto que a veces el creyente piensa, ¿verdad? No tengo problemas, pero la razón es porque no está batallando contra lo que debe de estar batallando. Entonces sí es buena pregunta, no lo tomemos demasiado largo, pero sí evaluarnos a nosotros mismos es algo muy bíblico. Pastor. Sí, Marlene. Pastor Abraham, pues yo creo en un evangelio integral, ¿verdad? O sea, porque realmente pues estamos hablando del evangelio de la prosperidad, pero creo en un evangelio integral realmente. Porque como dicen, pues no todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Pero no tampoco todo va a ser miseria, no tampoco todo va a ser tristeza, no tampoco, ¿verdad? Hay momentos de que Dios, pues realmente, como dice, como habla en Proverbios, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? Porque miramos tiempos de prosperidad en nuestras vidas y que nunca hemos dejado de comer, hemos tenido el vestido, hemos tenido, y yo he visto en mi vida propia, he visto tiempos de abundancia, tiempos de escasez, tiempos de alegría, de gozo, tiempos de tristeza, de tribulación, como dijo usted, pero sí, ese es el evangelio integral. Tenemos que sufrir, pero no todo va a ser una vida de sufrimiento, sino que también van a haber tiempos de gozo, de prosperidad, y esa es la vida cristiana, realmente. Sí, bueno, y
Estoy de acuerdo con eso, es bíblico, ¿verdad? Y el secreto es, como dice Pablo en Filipenses y en 1 de Timoteo 6 también, es estar contento con lo que tenemos. No codiciar, tener prosperidad, ni tampoco desesperarnos cuando pasamos por escasez o tribulación. Porque tenemos, y este es el secreto, cómo llegamos a ser contentos en toda situación. Porque en toda situación tenemos a Jesús. Amén. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Como dice en Salmo 73, ¿verdad? ¿Quién tengo en el cielo sino a ti? Y no hay nada sobre la tierra que deseo más que a ti. Si tenemos a Jesús, tenemos a todo y podemos vivir contentos con mucho o con poco. Sí. Pastor, ¿me permite? Sí, Livier. Este texto de Primera de Pedro 4, 12 al 13, solamente nos está hablando de las aflicciones que suframos por causa de Jesús, o también aplica para las aflicciones que pasamos como seres humanos, o sea, por la familia, por el esposo, un matrimonio disfuncional, o solamente esas aflicciones o sufrimientos aplican solamente para la causa de cuando predicamos la palabra de Dios. Sí. Bueno, ¿me hace favor primero de leer estos versículos? Y luego le puedo contestar. Creo que me equivoqué del texto, fue el anterior. Pero este es otro, ¿no? Pero le digo yo, la pregunta es esa. ¿Solamente se aplican a los sufrimientos que padecemos por Cristo o también por nuestra vida secular? Oh, ok. Bueno, y también primero de Pedro 4, que está en la pantalla, habla de eso, ¿verdad? ¿Lo leo? Sí, por favor. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Amén. Ok. Amén. Gracias. Entonces, aquí, perdón. No sé qué pasó aquí. Ahí está. Su pregunta es, ¿solamente está hablando aquí de los sufrimientos por la fe en Cristo o también de otros sufrimientos? En el contexto aquí, Pedro está escribiendo a creyentes perseguidos por su fe en Cristo. Y él indica eso cuando él dice que son partícipes de los sufrimientos de Cristo. Igual que Cristo fue rechazado, perseguido por los judíos, los creyentes en ese entonces fueron rechazados y perseguidos por los romanos. Pero su pregunta, como mencionamos en el principio de la clase, ¿verdad? La cruz que llevamos tras Jesús no solo es sufrimiento externo, también interno de parte de los cristianos. Es negarse a sí mismo. Y un ejemplo que usted dio, voy a usarlo para mostrar que aunque en sí no es una cruz, para el cristiano puede ser una cruz. Usted mencionó problemas en el matrimonio. Ok, en sí no es parte de la cruz. ¿Por qué? Porque hasta incrédulos batallan con esto y tal vez aún más que cristianos, ¿no? Pero para el cristiano, esos problemas van a involucrar un negarse a sí mismo para seguir la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque tal vez la naturaleza pecaminosa del cristiano en esos problemas está diciendo, no lo perdones, debes de tratar de vengarte de esto. Y el cristiano tiene que decir a esa voz, no, lo voy a perdonar. Tal vez la voz dentro del cristiano está diciendo en los problemas matrimoniales, divórciate ya es suficiente. Pero el cristiano sabe que eso no es la voluntad de Dios. Tiene que negarse a sí mismo y seguir batallando para seguir la voluntad de Dios. Entonces, como mencionamos, no todo sufrimiento físico o externo es una cruz.
Pero en cuanto produzca una lucha interna para el cristiano, en que tiene que negarse a su propia carne pecaminosa para seguir la voluntad de Dios, entonces sí se convierte en una cruz. Y a veces es esa batalla interna que es más duele que lo externo, ¿no? Profe, Sí. pero es que a veces estamos sufriendo no por la causa de Cristo, a veces estamos sufriendo por nuestras propias consecuencias, ¿verdad? Por ser desobedientes a la palabra de Dios. Por lo menos si nos endeudamos y no podemos pagar esta deuda, estamos sufriendo, y eso es por ser desobedientes, porque Dios nos dice en su palabra que no nos endeudemos, ¿verdad? Como dijo usted, que vivamos justo con lo que tenemos, que estemos contentos con lo que tenemos. Y entonces, si estamos sufriendo por no pagar esa deuda, entonces a veces los sufrimientos, lo que estamos padeciendo es a causa de nuestras propias consecuencias, ¿verdad? Decisiones malas, decisiones que tomamos en nuestras vidas y que no son la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a veces le queremos echar la culpa a Dios y queremos decir, ay, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando tantas cosas en mi vida? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué está sucediendo todo eso? ¿Okay? Pero no nos damos cuenta que son por nuestra propia desobediencia, nuestro propio pecado. A veces sí, Dios permite que cuando tomamos acciones pecaminosas, decisiones pecaminosas, que haya consecuencias en nuestras vidas. Y lo hace en amor, para enseñarnos que ir en contra de su voluntad no es bueno, para llamarnos al arrepentimiento, acercarnos más a Él. ¿Sí? Debemos tener cuidado porque, por ejemplo, soy de los Estados Unidos y salió en las noticias la semana pasada que un señor en Washington se enfermó con coronavirus, fue internado. Le llegó a su casa el mes después de recuperarse un bill, una factura médica para $1 millón. Se endeudó. Pero yo no diría a ese hombre, fue tu culpa. No fue su culpa enfermarse, tenía que buscar atención médico. Entonces, hay ciertos casos cuando la deuda no es nuestra culpa. Sí hay otros que no manejan bien sus bienes, su dinero, y por causa de eso sufren así. Pero en cualquier de los casos, para el creyente, el mal que están sufriendo servirá a su bien espiritual. Eso sí, Dios lo promete en Romanos 8. Ok, bueno, vamos a continuar entonces con unas preguntas de profundizar. Y van a discutir estas preguntas en grupitos pequeños, por lo menos la primera. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos después de eso. La primera pregunta, ¿por qué es tan popular el Evangelio de la Prosperidad? Yo serví como pastor de una congregación en Houston, Texas, por 7 años. Y a unas 10 millas, unos 18 kilómetros, no, estaba más cerca, como 10 kilómetros, 8 millas de mi iglesia, estaba la iglesia de Joel Osteen, que cada domingo 30,000 personas llenaron ese estadio para sus prédicas. Y él es un predicador de este Evangelio de la Prosperidad. ¿Cómo puede ser que él llenó un estadio con 30,000 personas cada domingo? Y yo, si tenía 100 personas, estaba muy alegre. ¿Por qué es tan popular el Evangelio de la Prosperidad? En sus grupitos van a hablar de esto entonces. Ahora debe de estar saliendo una invitación para unirse en un grupo pequeño. ¿Me puedo retirar? Sí, Yole, si tiene que ir a la otra clase, sin problema. Señor. Ok. Por favor, hagan clic en entrar
y platicar de esta pregunta en sus grupitos. Pablo, ¿salió la invitación para entrar al grupito? Oh, ya, ok. Seguir grabando, ahí está. Ok, ¿por qué es tan popular esto? Aquí unas razones, y hay otras, seguro. Uno es todos queremos ser felices. Las personas tienen la idea de que el dinero nos va a hacer más felices. Es una idea errónea. El dinero no puede comprar la felicidad, es el refrán, pero es cierto. Pregunten a los más ricos en el mundo y van a decir lo mismo, que el dinero no es lo que hace a uno feliz. Pero tenemos esa idea y queremos todos ser felices, y si una iglesia promete eso, más felicidad, pues a veces la gente busca y cree. Las personas también equiparan la riqueza con el éxito. Y quieren ser vistos como exitosos en el mundo. A base de ese deseo de querer ser exitosos en el sentido mundial, buscan estas iglesias también. Las personas equiparan la riqueza con la seguridad. Si yo estoy con problemas económicos, muchas veces pienso, si solo tuviera un poco más de dinero, no estaría preocupado. Tendría más seguridad. Cuando la Biblia dice que nuestra seguridad no viene del dinero, el dinero puede desaparecer de un día al otro. Nuestra seguridad viene de Dios. Él provee nuestras necesidades. Podríamos decir también, generalmente, ¿por qué es tan popular esto? Pues, ¿qué es más atractivo a nuestra carne pecaminosa? Escuchar que seguir a Jesús va a significar una vida próspera y cómoda, o escuchar que seguir a Jesús significa negarse a sí mismo y llevar una cruz. ¿Cuál es más atractiva a nuestra carne pecaminosa? Que seguir a Jesús es llevar una vida próspera. ¿Verdad? Entonces es lo que nuestra carne pecaminosa quiere escuchar. Puedo tener una vida más fácil siguiendo a Jesús. Puedo conseguir las riquezas que codicio siguiendo. Qué bueno. Es un mensaje que apela a la carne pecaminosa y es muy atractivo a la carne pecaminosa. Y por eso es muy popular, ¿sí? Ok, la siguiente pregunta es, ¿pero cuáles son los peligros a los que conduce el Evangelio de la Prosperidad? Podemos contestar esto aquí. ¿Alguien puede pensar en un peligro de esta doctrina falsa? ¿Cómo es la pregunta, Pastor Abraham? Perdone. Sí, ¿cuáles son los peligros a los que conduce el Evangelio de la Prosperidad? Que crea cristianos codiciosos, Pastor Abraham. Y también los llevan a desilusionarse de Dios porque les prometen cosas materiales y de pronto usted sabe que Dios nos promete la salvación, manos riquezas. Entonces, o darnos lo necesario, manos riquezas. Dice el apóstol Pablo que estemos contentos con tener techo, sustento y abrigo. Pero
de pronto muchas personas se alejarán de Dios pensando que Dios no los ama y que no, porque no los bendice financieramente. Entonces llevan a la desilusión también. Ok. Menciono dos en particular ahí. Entonces, primero, que lleva a uno a la codicia. En vez del contentamiento, a la codicia. Sí. Y también, segundo, puede terminar en decepción espiritual. Muy bien. ¿Rodrigo quiere aportar aquí también? Sí, por ahí hay un versículo en la Biblia, no recuerdo dónde está, que dice que no podemos amar a dos señores al mismo tiempo, que pues, o sea, no podemos ni amar a Dios o al dinero. Entonces, ahí es donde está esa cuestión, ese evangelio de la prosperidad nos desvía de la verdadera fe, de la verdadera salvación. Ok. Sí, gracias. Y yo no recuerdo exactamente qué capítulo o versículo está eso tampoco, porque Jesús lo mencionó en varias ocasiones, parece, que era una advertencia contra el amor al dinero que él repitió varias veces. A lo mejor eso nos dice algo sobre esa tentación y la grande que sea para todo corazón. Y el evangelio de la prosperidad hace que muchos caigan en esa tentación. Otro peligro aquí. Pastor, ¿puedo dar mi opinión? Sí, claro, Jaime. Yo creo que uno de los peligros más importantes es que nosotros nos desviamos de lo más importante, que es Cristo y la salvación, por poner nuestra mente en los bienes materiales, en las riquezas terrenales. Y Dios nos dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es poner la mente en Dios. Y entonces este evangelio de la prosperidad nos lleva a hacer todo lo contrario, a no poner la mirada en Dios, sino en las riquezas. Muy bien, gracias. Buen punto. También Pablo tenía respuesta aquí a esta pregunta. ¿Pablo? Sí, yo siento que el peligro, aparte de que sea un peligro personal, es que cuando la persona vaya a predicar el evangelio de la prosperidad, le puede hacer mucho daño a los oyentes, a los que estamos ahí escuchando, porque a lo mejor tenemos un problema muy grave que el pastor no sabe o tiene alguna situación y uno llega y les maneja que tienen que dar lo último que tienen, o en vez de llegar a darles la salvación o la palabra, los puede hacer que inclusive puedan cometer algún delito o algo. O sea, es muy peligroso en el tema de la persona que está recibiendo el evangelio y de la forma que se lo den. Porque erróneamente, en vez de salvarlos, los puede uno hundir más en alguna otra situación. Porque si el Señor tiene malos pasos y piensa que Él dando su diezmo puede seguir haciendo lo demás, puede llegar a hacer otra atrocidad. Entonces debe ser uno muy profesional, muy con la palabra para decirles, no, no es así, hermano. ¿No? Ellos pueden dar algún apoyo si ellos quieren, pero de su corazón, no es obligatorio. Amén. Ok, buen punto. Sí, buen punto. Bueno, aquí tenemos entonces algunos puntos también. Como fue mencionado, el evangelio de la prosperidad es peligroso porque se enfoca en las cosas aquí abajo, las terrenales, cuando como cristianos debemos enfocarnos en las cosas de arriba. El cielo es nuestro hogar permanente, no este mundo caído. Colosenses 3, versículos 1 al 2, son muy buenos para citar en referencia a esto. Voy a buscarlos y leerlos rapidito para ustedes. Colosenses 3, 1 al 2 dicen, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, ya tenemos una nueva vida espiritual, perdonado por Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en la gloria. Pablo está diciendo allí,
sus esperanzas mayores no son para este mundo. Cristo les ha dado una esperanza mucho mejor con su vida, muerte y resurrección, de una vida eterna y perfecta y gloriosa con Él después de esta vida. Entonces Pablo dice, no enfóquense en lo bueno aquí. Enfóquense mejor en Cristo y lo bueno que vendrá. Eso debe de ser la perspectiva del cristiano, pero el peligro es que el evangelio de la prosperidad hace lo opuesto. ¿Sí? Segundo, el tener dinero o riqueza no es malo en sí, pero muchas personas que tienen dinero terminan tan enfocadas en lo que tienen que olvidan a Dios el dador. En la Biblia hay ejemplos de creyentes ricos. Abraham fue muy rico. Job fue muy rico antes y después de su sufrimiento. Entonces, en sí la riqueza no es mala. Es el amor a la riqueza que es mala. El problema no es la riqueza, es el ser humano. Es nosotros que solemos a poner nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestro amor en las cosas terrenales. Y el peligro es que el evangelio de la prosperidad, en vez de advertir contra eso, lo inculca. 2 puntos más. Esta doctrina falsa suele buscar éxito ante los ojos del mundo en vez de Dios. Quiere ser la persona vista por el mundo como alguien exitosa, en vez de preguntar, ¿qué es lo que Dios ve como un éxito? Dios no mira un éxito como éxito, el vestirse de ropa de lujo, el manejar un carro de lujo, el tener una casa lujosa. Esas cosas no le importan a Dios. Lo más importante es que uno tenga fe en Cristo y viva conforme a esa fe en Cristo. Mucho más valora Dios un acto humilde hecho por gratitud a Cristo que todo el dinero en el mundo. Entonces, pierde esa perspectiva bíblica cuando uno sigue el evangelio de la prosperidad. Punto final. El evangelio de la prosperidad puede llevar a las personas a confiar en posesiones para su pan de cada día en vez del Señor. Es interesante eso. Jesús, en el Padre Nuestro, nos enseñó a orar, danos hoy el pan de cada día. No danos hoy el Mercedes que quiero. Danos hoy una salida de todas mis deudas y riquezas terrenales. Dame el pan de cada día. Nos enseñó a pedir lo necesario y ni para mañana, para hoy. Entonces, estaba enseñándonos Jesús, debemos confiar en Dios para proveer lo terrenal. Y lo va a hacer día tras día. En cambio, el evangelio de la prosperidad nos enseña a confiar más en lo terrenal para proveer que en Dios. Y no es mencionado esto aquí en la pantalla, pero alguien lo dijo, John lo dijo. Puede terminar en decepción espiritual. Fácil. Porque están prometiendo algo que Dios no promete a todo creyente. Y si uno no recibe, entonces va a sentir que Dios falló, que Dios no cumplió con su promesa. Yo leí esta mañana una historia sobre una mujer, se llama Kate Bowler. Ella escribió un artículo en una revista famosa en los Estados Unidos. Por años, ella estudiaba y enseñaba la teología de la prosperidad. Y luego consiguió cáncer. Y cuando escribió el artículo estaba todavía batallando con el cáncer que Dios no había quitado. Y es un artículo muy triste. Porque en vez de simplemente reconocer que su teología estaba equivocada,
estaba abandonando su fe en Dios como resultado de su sufrimiento. A eso puede conducir este evangelio de prosperidad. Si uno empieza a sufrir, si Dios no concede lo que uno pida, ¿puede esa persona abandonar a Dios? Ok. Pastor Abraham, ¿puedo Sí, interrumpir? John. También yo creo, Pastor Abraham, que la mayoría de personas que se dejan llevar por el Evangelio de la Prosperidad es porque no tienen un conocimiento bíblico de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces son engañados, muchos de ellos son engañados porque no han tenido un estudio como lo están dando ustedes a nosotros, donde nos están explicando la Biblia como es. O sea, ellos solamente les proporcionan los versículos para ilusionarlos y tristemente yo he conocido muchos casos donde los han dejado en la ruina también, en la ruina. Han quedado en la ruina porque los han engañado. No, póngame en su casa su nombre porque Dios me lo dice. Yo conocí un amigo que una supuesta persona le dijo, no, Dios me dijo a mí que usted me iba a pagar el arriendo este mes. Yo le dije al amigo, y bueno, ¿y Dios por qué no se lo dijo a ti? Porque si es algo tan importante, Dios te lo diría primero a ti. Y el amigo le dio el dinero diciéndole que esa mujer, porque esa mujer se lo había dicho. O sea, mucha gente le han hecho firmar escrituras, casas, carros, y han perdido todo por culpa de esos pastores de la falsa prosperidad. Ok. Muy bien. Sí, gracias por compartir. ¿Alguien más tenía pregunta o comentario que querían agregar aquí? Pastor, yo tengo un comentario. Sí, Jaime. Que en mi opinión, pues pienso, como lo veo yo, que como esos pastores predican que si usted tiene mucha fe y si usted lleva una vida agradable a Dios, va a recibir lo que le pidan a Dios, eso también ellos lo pueden utilizar como pretexto para cuando no reciban las cosas, entonces le van a decir, no, es que usted no tuvo suficiente fe o usted no tiene una vida piadosa, usted mire, revise, saber cómo estaba usted para que Dios no lo haya escuchado. Entonces ellos van a tener su pretexto para seguir embaucando a la gente y seguir engañándola. Sí, gracias. Y estoy de acuerdo, es triste ese resultado. Lo mismo estaban aconsejando los amigos de a Job, cuando él sufrió. Ellos decían, pues tiene que ser porque cometiste algún pecado. Entonces arrepiéntete. Y al final del libro, Dios mismo los regaña a ellos. Les dice que su consejo era sin sentido, sin conocimiento. No sabían de qué hablaban. Sí, entonces hoy en día cuando dicen, es porque no tuviste suficiente fe o porque estás pidiendo un pecado, pueden conducir a la gente a desesperación en vez de a Cristo para perdón y consuelo. Sí. Ok, bien, entonces pregunta 3. ¿Hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana? Sí. Claro que sí hay. Pues las bendiciones que recibimos son no merecidas y vienen por medio de la fe en Cristo. Primero establezcamos eso, ¿ok? No merecemos ninguna bendición de Dios y solamente vienen como regalo por medio de la fe en Cristo. Pero sí la Biblia dice que está llena de bendiciones la vida cristiana. Y hasta algunas de estas bendiciones, la Biblia dice que Dios las regala cuando estamos obedeciéndole. Un ejemplo de eso es el 4º mandamiento. Según el 4º mandamiento, aquellos que honran a sus padres y a otros que tienen autoridad sobre nosotros tendrán vidas más pacíficas y hasta más largas aquí en esta tierra. Si mis papás me dicen, hijo, no debes de usar drogas, y yo digo, sí, papás, obedezco, la probabilidad es que voy a tener una vida mucho más larga que el que dice, no, voy a usar drogas. Es un ejemplo de esta promesa que da Dios.
que sí, si obedecemos las autoridades, vamos a tener una mejor, más pacífica vida aquí, y una que puede ser más larga también. No solo eso, ejemplos de 2 de Corintios 9, 6 y Malaquías 3, 8 al 10. Son versículos que dicen que cuando por puro amor a Dios ofrendamos, Dios nos va a cuidar. Dios va a seguir dándonos bendiciones tanto espirituales como terrenales. Entonces, no vamos a evitar esos versículos bíblicos, pero sí vamos a poner el énfasis en donde debe de ser. No en lo material, sino en lo espiritual. No en nosotros, sino en Dios y su misericordia. El secreto es recordar nuestras prioridades, como dijo Jesús en su famoso Sermón del Monte. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Está hablando ahí de comida, de ropa, de lo terrenal, ¿no? Cuando buscamos bendiciones, muchas veces perdemos justicia. Cuando buscamos justicia, las bendiciones siguen. No porque las codiciamos, tampoco porque las merecemos, sino porque Dios es generoso y misericordioso. Entonces, la prioridad, que nuestros corazones estén en el cielo, que nuestros corazones estén en Dios, su justicia. Y Dios promete que cuando le ponemos primero a Él se va a cuidar de los demás. Va a asegurar que estamos provistos físicamente también. Ok. Hasta aquí entonces, ¿cuáles preguntas finales tienen o comentarios finales? Pastor Abraham, yo estuve en una iglesia que un amigo me invitó que lo acompañara y en esa iglesia le decían, ¿cuántos honran a Dios? Era una iglesia la más grande de Colombia. Me reservo su nombre, pero estaba en Bogotá en ese tiempo, lo acompañé y le decía, la pastora decía, ¿cuántos honran a Dios? Porque ella repitió como 5 veces, ¿cuánto honran a Dios? Digo, vamos a ver si de verdad honran a Dios. Y ella sacó un sobre de mí y dijo, yo sí honro a Dios, y cogió el sobre y lo metió en la bolsa de las ofrendas. Dijo, vamos a ver si ustedes hacen lo mismo, si de verdad honran a Dios. Entonces, de pronto, el que no tenía dinero se sentía que no honraba a Dios, porque allá le forman eso, el que no tiene dinero no honra a Dios, porque supuestamente solo se honra a Dios dando dinero. Entonces, qué triste, ¿no, pastor? Y qué triste que están igualando el amor para Dios con ofrendar, cuando, aunque el ofrendar sí es un muestro de nuestro amor para Dios, no es el único ni el más importante. Sí. Si uno ama a Dios, uno lo honra con todos sus bienes, con el tiempo, con su actitud, con el dinero, pero eso es algo personal, no bajo presión, ¿cierto, pastor? Amén. Sí, muy de acuerdo. A ver, Pablo. En relación a lo que dicen, honrar a Dios también es igual como dijo el hermano. Sí, muchas iglesias toman en cuenta cuánto les das para ver cómo te tratan o para ver si eres salvo o no eres salvo. Y si de repente llega un hermano que llega de la sierra con guaraches o oliendo mal porque no tiene chance de llegar hasta donde está, y de repente llega, ves el pastor de llegar, hermano, quiere un vaso de agua, ¿qué necesita? Pues viene usted desde lejos, pásele. Los mismos personas muchas veces de las entradas pues, no los dejan pasar porque piensan que van a ir a vender cosas, porque muy cierto hay que de repente bajan de la sierra trayendo sus mercancías para venderlas en donde está, pues a veces van a escuchar la palabra, entonces muchas les niegan el paso. Eso también se me vino a mi mente con lo que dijo el hermano hace ratito, de las ofrendas y que si tú das más eres salvo o no. Y de la cruz de Pablo estaba viendo donde Pablo pues sufrió muchísimo, agarró su cruz, sufrió mucho y lo tomaban como loco y le decían que él era, que estaba mal de la cabeza, la gente que lo conocía. Entonces él tomó su cruz y él permitió que pensaran de él lo que fuera. No encontré, se me perdió por aquí, la tenía, está por Corintios, donde él dice, yo también soy hebreo, yo también soy esto, yo también soy aquello, pero
yo voy con la palabra del Señor. Entonces él permitió que todo el mundo le hablara mal por el amor que le tenía a Jesucristo. Amén, pastor, me alargué un poquito, pero se me fue el versículo que tenía, se me perdió ahorita. Está en Filipenses, yo creo que capítulo 2, si no me equivoco. Pero sí, él da una lista de todo lo que él tenía en su cuenta, supuestamente. Este fariseo de los fariseos, circuncidado el 8º día, del trigo de Benjamín. Toda esa reputación no le era más importante que Cristo, ni las riquezas espirituales que tenía en él. Entonces él dice, considero eso todo basura comparado a lo que hay. Sí. Muy bien. Ok. Bueno, amigos, muchas gracias por su participación y por dejarme enseñarles en este curso. Fue un gran privilegio. Pastor. Sí, ajá. Antes que comience a despedirse, la pregunta número 10 del proyecto queda abierta. La pregunta número 10 del proyecto, ¿sí? Sí. ¿Eso queda abierta a reflexión de cada alumno? No, yo creo que la contestamos. ¿Cuál es esa pregunta? ¿La puede leer? ¿Cómo puede mostrar con amor los peligros del Evangelio de la Prosperidad a alguien que está entusiasmado con ello? Sí. Entonces, no estaba aquí la pregunta específica, pero aquí, ¿cuáles son los peligros a los que conduce el Evangelio de la Prosperidad? Y la lista, aquí está. Podemos usar versículos bíblicos en amor para mostrarles estos peligros, ¿verdad? Que nos enfoca en lo terrenal, no en lo espiritual. Yo cité Colosenses 3, 1 al 4, para decir que no, la vida cristiana aprecia más lo espiritual y celestial que lo terrenal. También puede conducir a las personas a amar el dinero. Y ahí pueden encontrar versículos bíblicos en donde Jesús advierte en contra de eso. Primero de Timoteo 6 es uno. El amor del dinero es raíz de toda maldad. También busca más el éxito en el mundo que el éxito frente a Dios. Puede llevar a las personas a confiar en sus posesiones, no en Dios, para el pan de cada día. Y también mencionamos, y esto es importante, puede conducir uno a la desesperación o a la decepción espiritual. Porque si no recibe lo que él pidió, puede concluir, no tuve suficiente fe. Puede desesperarse. O puede concluir, Dios no existe. O no me ama como dice que sí. Los dos son desesperación o decepción espiritual. Pastor Abraham, una pregunta. ¿Después de esta clase, hay alguna otra clase más? O... Claro, sí. Primero, Manuel, ¿eso contestó la pregunta suficiente para poder terminar el proyecto final? Textualmente, pastor. Está todo grabado. Ok, perfecto. Pastor, bien. una pregunta. ¿Cuándo es el último día para entregar el proyecto? Sí, muchas gracias. Voy a publicar eso en WhatsApp. Yo creo que es 2 semanas del día de hoy, si no me equivoco. 2 semanas. Sí. Bien, pastor. Pero voy a volver a publicar eso en WhatsApp, sí. Y John, a su pregunta, claro que sí, hay más cursos después de este. Tenemos en nuestro programa de Discipulado 2, de que este versículo de que este curso es una parte. Tenemos en el Discipulado 2 13 cursos y luego en el Discipulado 3 son otros 5 o 6 cursos, si no me equivoco.
Entonces, siempre mantengan ustedes, hay un grupo de WhatsApp en que ustedes fueron incluidos al inscribirse, se llama Academia Cristo Oficial. Academia Cristo Oficial 1 o 2. Y en ese grupo, en esos grupos, se publica la información sobre matrículas nuevas y cómo inscribirse. Por ejemplo, están apenas empezando hoy La Nación Caída, que es otro curso, y Ley y Evangelio, Sacramentos y Oración, que hay como 4 cursos sobre la Ley y el Evangelio. Sí. Entonces, pueden inscribirse usando la información que viene así. Pastor, habrá una pregunta también. Nosotros, en el caso mío, habían 2 cursos con que era el que usted nos está dictando sobre el legalismo, y había otro. Pero el otro no lo alcancé a recibir porque a veces iba a interrumpir primeramente este. Ese que nosotros no alcanzamos a hacer, ¿no lo van a volver a dictar o...? Claro, sí. Sí, vamos a seguir volviendo a ofrecer estos cursos. Todavía hay tiempo. John, si usted quiere inscribirse en uno de esos cursos que empezó hoy, puede escribir a Elías Vilcachauca y se puede hallar su información en esos grupos de Academia Cristo Oficial. Él es el asistente académico. Y si quiere inscribirse en uno de esos cursos, puede hacerlo todavía. Todavía tienen clases de noche. Pero si no pueden o no quieren, si quieren esperar, yo creo que en 2 semanas va a haber nuevas inscripciones. Casi cada 2 semanas abrimos nuevas clases y siempre estaremos repitiendo las viejas clases también para los que no podían tomarlas. Sí. Pero van a venir, perdón, pastor, pero van a venir más otros cursos nuevos, porque yo estoy llevando con ahora, ya sería el 5º curso que estoy llevando, pastor, porque he llevado Dios verdadero, después he llevado ahora con usted legalismo, sacramento, la ley y el evangelio, y ahora Nación Caída, que estoy, ley y evangelio estoy estudiando, y ahora viene Nación Caída, ya son mi tercer proyecto. El 4º sería ahora que tengo que entregar de Nación Caída, y me faltaría los demás. Perfecto. Sí, habrá nuevos cursos. Estamos desarrollando más material. Durante el coronavirus desarrollamos muchos cursos nuevos. No todo ¿Qué curso cursos va a llevar usted, pastor? No todo curso va a ser una clase en vivo, así. Pero sí va a haber videos de enseñanza sobre varios temas. Yo creo que casi todo tema espiritual va a ser incluido así. Qué bien, pastor. Sí. Muchas gracias, pastor. Y Okay. me gustaría en otra clase también que nos enseñes, porque hay muchos hermanos que nos hemos juntado en grupos y dicen, me gustaría que el pastor Abraham nos enseñe otros cursos, pero no sabemos qué cursos más nos tocará con usted. Dios mediante, vamos a estar pendientes. Sí. Y ha sido un honor, pastor, para mí, porque muy linda la enseñanza en todo sentido, y a veces yo he tenido problemas por estar estudiando esto, pero yo me siento bendecida porque el Señor me sostiene en todo tiempo, en tiempos de dificultad, en tiempos de abundancia, en todo. Y estoy muy agradecida con Academia Cristo, y realmente mi identificación ha sido errada anteriormente, porque yo creía en lo que la salvación venía por obras y no por gracia. Así es, pastor, muchas gracias. Que el Señor me los bendiga grandemente a usted, a su familia y a Academia Cristo. Muchas Pastor gracias. Abraham, igualmente le doy gracias porque usted lo hace sentir a uno como un familiar más. Y, por ejemplo, uno no tiene temor de hacerle preguntas que uno tenga dudas ya. Entonces nos gustaría que usted siguiera, y en los cursos que vienen, usted siguiera dándonos esos cursos para no perder la continuidad con usted. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. También por el privilegio le doy gracias a Dios que nos ha usado como una bendición en sus vidas. Y sí, voy a seguir dando clases. O sea, todos nuestros maestros son buenos.
Y recomiendo que sigan tomando clases con todos ellos también. Pero sí, en unas 2 semanas después de terminar nuestro curso aquí, voy a estar enseñando otras clases por internet. Okay. Bueno, vamos a terminar con una oración entonces y luego podemos despedirnos todos. Oremos. Señor Jesucristo, nos has bendecido de tantas formas mediante tu palabra durante el transcurso de estas clases. Pedimos que des crecimiento a la palabra sembrada. Solo tú tienes el poder de hacerlo, pero prometes hacer eso. Prometes usar el Espíritu Santo y tu palabra para crecer nuestra fe en ti, crecer nuestros deseos espirituales, crecer también a nuestra santidad. Pero sobre todo, te damos gracias por las bendiciones espirituales que ya disfrutamos mediante la fe en ti. El perdón de nuestros pecados, la vida eterna en el cielo. Ayúdanos a siempre enfocarnos en esas como las mayores bendiciones que tú das. Y luego haznos contento con lo que tenemos. Haznos contento, sea mucho que tenemos o poco que tenemos terrenalmente, tenemos todo porque te tenemos a ti. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Ok, amigos, tengan muy buen día y bendiciones sobre su proyecto final. Un anuncio más. El miércoles en el mismo horario vamos a volver a reunirnos. No tienen que asistir si no pueden. Será para preguntas finales sobre el curso o preguntas sobre el proyecto final. Si en estos días empiezan a batallar con el proyecto, vengan el miércoles en el mismo horario y vamos a hacer una clase extra para preguntas y proyectos. ¿Okay? Pastor, una pregunta. ¿El miércoles a la mañana o a la noche, pastor? El miércoles, el miércoles en el mismo horario, mañana y noche. Bendiciones, bueno, pastor. Así ya igualmente. No se me cruza, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos. Gracias, hermanos. Un abrazo. Igualmente. Gracias, pastor. Un abrazo y hermanos. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Igualmente, Jaime, Guillermo, Pablo, sí, gracias. Pastor, fue un placer haber estado en este curso con usted. Pero tener otros cursos y si no es posible, pues si en algún día viene acá a Medellín, me gustaría mucho poder saludarlo personalmente. Claro que sí. Si mis viajes me traen allí, le voy a avisar para que nos encontremos. Sí. Está bien, pastor. Me gustaría mucho. Dios le bendiga. Igualmente, Jaime. Ok. Hasta luego. Gracias, pastor. Que el Señor le bendiga. El miércoles, Dios mediante, nos estamos viendo, pastor. Gracias, pastor. Y gracias a todos mis hermanos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ellos y bendiciones. Igualmente, Lucy. Gracias. Ok. Hasta la próxima, pastor. Lo veo la noche. Igualmente. Ok. Gracias, Rubén. Nos vemos ahora en la noche. Sí. Igualmente. Bendiciones, pastor Abraham. Igualmente, bendiciones a todos mis hermanos. Fue una bendición esta clase, esta enseñanza. Que Dios les siga bendiciones. Qué bueno, Marlene. Muchas gracias. Dios le bendiga también. Y Edison. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones a usted también. Ok. Bueno, chao, chao. Dios les bendiga.